Lectura del libro de Joel. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones, no las vestiduras. Conviértanse al Señor, su Dios. Porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio. No la dominen los gentiles. No se diga entre las naciones: ¿dónde está su Dios? El Señor sienta celo por su tierra y perdone a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, le pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues miren, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, es la verdad de tu ley, nuestra libertad. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andes cabizbajos como los farsantes, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Verbum Domini. Damos la bienvenida a nuestro grupo de Tampa que está visitando. Hablé con ellos ayer. Es un gusto tenerlos aquí con el color apropiado para Cuaresma y para el tiempo de Cuaresma, este miércoles de ceniza. Hay una joven hermana religiosa de nombre Teresa Eletea Noble. Ella es miembro de las Hijas de San Pablo. Son una comunidad dedicada a la evangelización a través de los medios de comunicación. Es ex atea, como ella misma lo cuenta en su cuenta de Twitter, pero hace 2 años inició un proyecto de Twitter llamado
Memento mori. Remember death. Recuerden Remember death. Why would a young la muerte. ¿Por qué una joven hermana iniciaría un proyecto con reflexiones acerca de la muerte? well, some things she felt inspired Bueno, en cierta forma se sintió inspirada por la fundadora de las Hijas de San Pablo, Alberione. el fundador, el beato James Leone. Era algo que para él era frecuente también. As something Ella pensó que era algo muy fructífero espiritualmente en la vida de una persona. Reflexionar sobre el hecho, como ella cuenta en ese artículo, que la santidad se vuelve más urgente en vista del hecho de que la muerte es tanto inevitable como impredecible. we know that that's. Así que sabemos que esto es verdad. But she also said, Pero ella también dice some would say, well, que alguien dijo, bueno, esto parece algo moroso, meditar acerca de la muerte. Y vemos en el arte cristiano que el santo sostiene una calavera. Tenemos una estatua en el monasterio, una estatua de San Francisco con una calavera a sus pies como recordatorio de la muerte. Pero es una práctica que ha sido común en la iglesia durante siglos. but she says this, Pero ella dice lo siguiente, que creo es importante. we're not just meditating, No solo meditamos sobre la realidad de la muerte, but on Christ. sino sobre la victoria de Cristo sobre la muerte. So what is going to happen? ¿Qué va a suceder entonces durante la imposición de las cenizas el día de hoy? We'll be reminded Que seremos recordados. Hay dos formas diferentes que podemos utilizar cuando ponemos las cenizas, el diácono y yo, en las frentes de las personas. Y una de ellas es el pasaje del Génesis, después de la caída, Adam is told that you cuando Ada- Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo regresarás. Así que el pecado trajo la muerte. we also know that Christ is Pero también sabemos que Cristo derrotó a la muerte, así que marked with esa señal, ¿qué es? Recibimos la marca de cenizas en forma de la cruz. Es la señal de la cruz, que es esa victoria sobre la muerte. Así que ella dice, meditar sobre la muerte de hecho es una esperanza llena de fe. Thomas Aquinas wrote Santo Tomás de Aquino escribió, ella continúa, que Cristo murió by dying para que al morir nos libre del temor a la muerte. she said this practice Y helped ella to make that journey dice, espero que esta práctica nos ayude a hacer ese recorrido del temor a la esperanza. Y luego ella cuenta una historia de la vida real de un hombre que había estado alejado de la fe, había dejado de ir a misa, había dejado de rezar. account. Se encontró con su cuenta de Twitter, donde ella tiene mensajes y reflexiones para la gente, y decidió regresar a la iglesia. Era un hombre que sufría de mucha ansiedad, de insomnio, Anxiety. sufría de una ansiedad constante, pero cuando empezó a ir a misa y a reflexionar sobre el hecho de que esta vida no es todo lo que hay, que como cristianos tenemos esperanza en la vida próxima, So the trials and tribulations las tribulaciones so often get que a confused menudo nos enfrascan y nos preocupan, todo eso va a terminar al final. Y lo que ocurrió fue que su insomnio se le quitó. said in her own life Ella cuenta en su propia vida, no sería una exageración decir que esta práctica le ha cambiado la vida acerca de cómo ella piensa acerca del mundo, pensar en la muerte de forma más cristiana. less afraid of dying and more Y tiene menos miedo de morir, está más motivada a pedirle a Dios las gracias para cambiar inmediatamente, en lugar de future. We heard that retrasarlo para el futuro. Eso lo escuchamos en la segunda lectura de hoy. is the Hoy accessible time. es el momento correcto. Hoy es el día de la salvación. Y el miércoles de ceniza en realidad es Going to decir, to the Lord. hoy voy a regresar al Señor, ahora mismo, Not tomorrow, no mañana, no algún día en el futuro, no cuando sea viejo o sea mayor, no, ahora. and that's what we're saying. Y eso es lo que decimos. Go through the Y al avanzar por el día con la cruz got some dirt on your en la frente, alguna gente dirá, tienes la frente sucia, y eso les dará una oportunidad de hablar acerca de su fe en Cristo y su esperanza de vida eterna. reflect on the fact Reflexionar sobre el hecho de que la vida es temporal, the earthly life en esta vida, la vida terrenal, pero es eterna en la vida próxima porque Cristo ha ganado esa victoria sobre la muerte. so there are really three elements Así que en realidad hay tres elementos
acerca de las cenizas que recibimos el miércoles de ceniza. with our mortality, La primera tiene que ver con nuestra mortalidad. Génesis capítulo 3. and to dust you shall return. Eres polvo y al polvo regresarás. Lo segundo que vemos también en las Escrituras That is also es que también repentance. es señal de arrepentimiento. So we think for Así example, que pensamos, por ejemplo, cuando Jesús talking about the estaba hablando de chapter 11, los ayes en el Chorazin, capítulo 11 de San Mateo. Ay de ti, that the mighty work Betsaida, ay de ti, in you, porque las maravillas que se han hecho en ti they would have repented se hubieran arrepentido sackcloth and ashes long ago. hace mucho tiempo atrás. It was a practice. Así que era una práctica. Lo vemos en el Antiguo Testamento, The book of Jonah. en el libro de Jonás. Por ejemplo, Sackcloth, the king takes se off arrepintieron his robe. He en says, arpillera, el rey se quita su repentance. túnica y se sienta en las cenizas. Es una señal de arrepentimiento, que nos estamos alejando del pecado. Así que en nuestro salmo responsorial de hoy tenemos el Salmo 51. And during the imposition of Y ashes, durante la imposición de las cenizas también vamos a tener el Salmo 51, que el coro va a cantar mientras recibimos estas cenizas. Hay dos formas en que podemos utilizar. Una, recuerda que polvo eres y al polvo and the other, volverás. Y la otra es, repent and believe. conviértanse y crean en el Evangelio. Y me gusta alternarlas porque las dos son importantes, creo yo, para reflexionar sobre ellas. Primero que nada, sobre nuestra mortalidad, pero segundo, sobre nuestra necesidad de arrepentirnos, de dejarnos el pecado en nuestras vidas durante este tiempo de gracia y creer en el Evangelio, seguir al Señor, ser sus discípulos. And then the third Y final reason why we la tercera y final razón por la que recibimos las cenizas, porque tenemos este tiempo de penitencia, es para que intercedamos por los demás, this time we see por la iglesia en este momento. Esto lo vemos en el libro de Esther, como Esther, su pueblo estaba amenazado con la aniquilación, así que ella se quita su ropaje real, ella era reina, puts on ashes and se pone cenizas y se pone arpillera, que era una tela dura, prays and intercedes, y reza e intercede por el pueblo, y son salvados. reflecting on our Así que reflexionar sobre nuestra mortalidad turning away from sin, es señal de darle la espalda al pecado. Y tercero, nuestra intercesión por los demás, al interceder por la iglesia en este momento. the final point that I would El like punto final que deseo hacer esta mañana, the liturgy itself, y realmente la liturgia misma habla por sí 51, misma. receiving the Tenemos el Salmo 51 cuando recibimos las cenizas, que es un himno tradicional de arrepentimiento, de volver al Señor. ashes, Escucharemos cuando recibimos las cenizas, que es un símbolo muy antiguo de regresar al Señor. so that sin Pero también que el pecado causa soledad. Piense sobre esto. sin, El pecado causa soledad. why is that? ¿Por qué? Not that all loneliness No que toda soledad obligatoriamente sea or sinning señal de que estamos pecando. loneliness, but Tenemos experiencias de soledad, why? Because pero me refiero a la soledad profunda. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de los demás y nos aleja de nosotros mismos por dentro. so there's a certain desolation. Así que una cierta desolación que el pecado causa, cierta soledad que le acompaña. Así que es tiempo para regresar al Señor. Si uno no se ha confesado durante mucho tiempo, ahora es el tiempo de regresar al Señor Coming to that life. y de entrar a esa vida en Él. Incluso ahora, dice el Señor, regresen a mí con todo su corazón, And merciful is he. pues misericordioso y bondadoso es el Señor, lento en la ira y rico en bondad.